Muy buenas tardes, mi nombre es Jimmy Anderson Urbano Alagón. Hoy les voy a hablar sobre la unión civil. ¿Ustedes creen que la unión civil entre personas del mismo sexo debería legalizarse? ¿Están a favor o en contra? Espero que estos argumentos aclaren muy bien sus ideas. Una unión civil es una de las varias denominaciones usadas para establecer un estado civil entre dos personas, creada típicamente para que las parejas homosexuales vivan de similares a iguales derechos y obligaciones de las que gozan las parejas heterosexuales, al ser civilmente casadas, bajo una interpretación jurídica normalmente y constitucional, el número de derechos y obligaciones que enmarcan una unión civil dependen en mayor o menor grado del ordenamiento jurídico doméstico. Pero hoy en día se ha convertido en un tema muy controversial, llegando al punto de excluirlos de la sociedad por el simple hecho de tener preferencias sexuales de diferentes de las demás personas. La unión civil no es un delito, por tanto debe ser aceptada por la sociedad, ya que todas las personas tenemos derecho a amar y a sentirnos amados. Esto quiere decir que la manera en que se da la relación no importa. Dejemos los estereotipos y la discriminación a un lado. En la actualidad existen aras de la igualdad ante la ley. También se prohíbe las discriminaciones, ya sea por el origen, raza, sexo o religión. Asimismo, la unión civil entre personas del mismo sexo actualmente es normal, pero la aceptación de las demás personas que presentan homofobia es porque tienen un pensamiento cerrado, ya que esto se puede presentar con un integrante de su hogar o un familiar cercano. Es por eso que la aceptación de una unión civil debe ser legalizada por el simple hecho que toda persona tiene derecho. Siguiendo con la exposición, una unión civil es una de las varias denominaciones usadas para establecer un estado civil distinto al matrimonio civil, creada típicamente para que las personas homosexuales vivan de similar a iguales derechos y obligaciones de las que gozan las parejas heterosexuales al estar civilmente casadas, bajo una interpretación jurídica, normativa y constitucional. El número de derechos y obligaciones que enmarcan una unión civil dependen en mayor o menor grado del ordenamiento jurídico doméstico. Presentaré argumentos a favor y en contra. Los argumentos en contra, según la CNN en español, publicado en 2013, nos dice que solo una mujer es el auténtico complemento sexual de un hombre y viceversa. Dijo, ganó y citó Génesis 1, versículo 27 y Génesis 2, versículo 24. Esto nos quiere decir que la mujer es el complemento del hombre como el hombre es el complemento de la mujer. Esto está establecido en la Biblia. Por otro lado, según la Santa Biblia, nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa y tienen que llegar a ser una sola carne. Esto lo encontramos en Génesis 2, versículo 24. Por otro lado, esto quiere decir que está en contra de la unión civil entre personas del mismo sexo, ya que Él creó al hombre y a la mujer, mas no terceros, con la finalidad de la procreación.
Según Gonzalo M. 2009, nos dice que el matrimonio es algo sagrado, basado en la procreación. Por otro lado, nos dice que la homosexualidad es un pecado o enfermedad que perjudica a la sociedad. Esto no quiere decir que la unión civil es algo muy sagrado ante los ojos de Dios y que la homosexualidad es un pecado muy grande. Es muy importante recalcar que la aprobación de la unión civil entre personas del mismo sexo podría perjudicar el estado psicológico de los pequeños, ya que al ver a dos personas del mismo sexo besándose en las calles o centros públicos, puede que los pequeños lo vean como algo normal y se pueda generar un trauma en ellos. Siguiendo con los argumentos a favor, la familia y el matrimonio son reconocidos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad, sujetos a protección y promoción. Aunque en los últimos años estas instituciones vienen siendo cuestionadas por un sector de la población demandante de institucionalización, como lo que es el colectivo homosexual, reclamando que se dé el reconocimiento que se forman a través de la inclusión de las uniones civiles en el ordenamiento peruano. Esto fue escrito por Sandoval, el redactado en el 2016. Por otro lado, Carlos Bruce se presentó en el 2014 abiertamente como el primer hombre gay en un cargo público. Aunque este fue un momento emblemático con una gran visibilidad del proyecto de ley, no se han conseguido cambios legales en el momento de escribir este informe. Con respecto al proyecto de la aprobación de la unión civil entre personas del mismo sexo, se desencadenaron muchos argumentos. Ellos van a tener seguridad como cualquier pareja normal, más confianza. Por ejemplo, yo a veces lo observo y veo que ellos también, como dijo, esas personas adquieren bienes juntos y el día de mañana se separan. Y no se sabe eso cómo va a quedar. Pero ya viendo un matrimonio, ellos tienen los mismos derechos que tienen uno. Si logran cosas juntos, pueden dividirlas de igual manera. Esto fue comentado a aire abierto. Siguiendo con la exposición, tenemos un compartido entre la unión civil entre diversos países. Un país cercano, como es Chile, nos dice que la AUC es un contrato celebrado entre dos personas del mismo sexo o diferente sexo en cada residencia, con la finalidad de regular el efecto jurídico resultante de su vida afectiva común, estable y permanente. Quienes celebran el acuerdo de alianza por los derechos civiles han obtenido la condición de socios civiles, lo que significa que a través de familias con parientes cercanos o socios, también pasa a existir una relación jurídica de parentesco. El impacto de la fecha límite de las AUC, el plazo del acuerdo de la unión civil, permitirá a los socios civiles restablecer su estado civil antes de firmar este contrato, a menos que estén casados, en cuyo caso el estado civil que obtuvieron ya está casado. Se extinguen las obligaciones y derechos que todos los derechos de propiedad y ejercicio deriven
de la vigencia del contrato, como también pone fin al parentesco por afinidad con los consanguíneos del otro conviviente civil. Por otro lado, tenemos al movimiento LGTB, el movimiento social que lucha contra la discriminación, ya sea por orientación sexual y en favor de la normalización en el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y transexuales. En la actualidad se celebra la Semana del Orgullo Gay, culminando con una marcha que partía desde la calle Christopher. Es habitual afirmar que el movimiento LGBT se inició en Occidente con el movimiento de la liberación LGBT, que normalmente se considera surgido en 1969 con la distribución de Stonewall en Estados Unidos. Sin embargo, diversas investigaciones han ido relevando que existen desde el mundo antiguo y en diversas culturas movimientos impulsados por personas que coinciden con los términos modernos de la sigla LGBT. Podemos concluir con ese trabajo diciendo que la unión civil, creada típicamente para que las personas homosexuales vivan de igual en derechos y obligaciones de las que gozarían las parejas heterosexuales civilmente casadas. Hoy en día, tras la declaración aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, reafirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, la unión civil está muy mal vista y no se acepta en casi todo el mundo. Incluso la religión no lo acepta. A pesar de ello, se ha logrado que en algunos países el matrimonio homosexual sea legal y está encaminando su aprobación con el resto del país. Otra conclusión que tenemos es que el movimiento LGBT actualmente sigue luchando contra la discriminación, ya sea por orientación sexual y en favor de la normalización y el reconocimiento de derechos de las personas con orientación sexual diferentes a las reconocidas por la sociedad y la religión, de manera que se busca erradicar los prejuicios sociales que en épocas pasadas y en la actualidad han acabado con vidas injustamente. Con todo lo dicho anteriormente, dime tú, ¿estás a favor o en contra de la aprobación de una unión civil?